Hola, bienvenidos a una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que es el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio del Nuevo Testamento, entrando ya en lo que sería la quinta sesión, basados en este libro, Jesucristo en Acción, de Arturo Collins, donde entramos al quinto capítulo que el autor denomina Jesús viaja e instruye. Y prácticamente hoy haremos una revisión de todo el ministerio de Jesús, sobre todo alrededor del mar de Galilea, por lo cual tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que revisar. Me iré un poquito rápido en esta sesión porque sí es bastante el material que revisaremos en este quinto capítulo, que empata bastante bien con nuestra quinta sesión de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Prácticamente revisaremos pasajes que van del capítulo 4 al capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Por lo tanto, sí es bastante el material, pero es muy interesante, a lo cual haré una breve oración y comenzaremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este curso, gracias por tus enseñanzas. Te pedimos simplemente, como siempre, que seas tú en nuestros corazones, permitiéndonos, Señor, tener, Padre, comprender lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entremos de lleno entonces a esta sesión en la cual, bueno, Marcos nos registra acerca de unas palabras que había dado Jesús, ¿no? Vamos a los lugares vecinos para predicar porque para esto he venido, ¿no? Donde nosotros vemos la prioridad de Jesús, que no es hacer milagros, sino más bien es predicar el evangelio, es enseñar el evangelio. Y entonces veremos prácticamente el ministerio de Jesús alrededor del mar de Galilea y en toda la región de Galilea, para lo cual esto se va a desarrollar en prácticamente 4 capítulos, ¿no? O en los 4 capítulos que hemos estudiado, hemos visto en la enseñanza el ministerio de Jesús desarrollado en la región de Galilea. Constantemente veremos también o vemos un regreso a la ciudad de Capernaum, de donde son originarios sus discípulos Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y constantemente lo vamos a ver el ministerio de Jesús enseñando siempre a la orilla del mar de Galilea, normalmente Jesús en la barca para poder ministrar a toda la multitud que se encuentra a la orilla del mar. Entonces, la sesión pasada estudiamos acerca de cómo Jesús había enseñado con parábolas, hablamos un poquito acerca de las parábolas. Y una vez que Jesús ha ministrado con las parábolas, con el uso de parábolas, entonces decide cruzar con los discípulos en la barca, cruzar el mar de Galilea. Y nos dice Marcos en el capítulo 4 que se levanta una tempestad y entonces los discípulos empiezan a preocupar, ¿no? Mientras Jesús se encuentra dormido. Yo me imagino a estos pescadores que están muy acostumbrados a todas estas faenas de la navegación y de repente tienen a un Jesús que está dormido en la popa, ¿no? Y entonces viene una especie hasta como de reproche, de reclamo, ¿no? Maestro, ¿no te das cuenta que vamos a morir? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y entonces nos dice el Evangelio que Jesús se levantó y calmó la tempestad y reprendió a los discípulos por falta de fe, ¿no? Y entonces viene una reacción maravillosa, una pregunta maravillosa de parte de los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y no es extraña la pregunta porque la experiencia debió haber sido bastante impactante, ¿no? ¿Quién es este que aún la creación le obedece? Acto seguido, bueno, vemos lo que sería la historia del endemoniado gadareno, donde se cree que llegan a la región de Gergesa, es decir, más bien es la ciudad de Gergesa, que es una región de Gadara o de los gadarenos, ¿no? El texto no especifica que llegaron realmente a la ciudad de Gadara, una ciudad mayormente gentil.
¿Por qué? Porque la ciudad de Gadara es una ciudad alejada de la orilla del mar, ¿no? Entonces sería ilógico que llegaran a Gadara, a la ciudad propiamente, después de haber navegado, pero muy posiblemente llegaron a Gergesa, que pertenece a la región de Gadara, ¿no? Y ahí se encuentran con un endemoniado, el cual vivía en las cuevas, que servían como tumbas, como sepulcros, y nos narra a Marcos que este endemoniado poseía tal fuerza que ni siquiera se le podía atar con grilletes, ¿no? Y no solamente eso, sino que este hombre que poseía un espíritu inmundo, o que un espíritu inmundo lo poseía a él, ¿no? Pues constantemente se causaba heridas y siempre estaba gritando, ¿no? No sabemos qué gritaba. Pero de repente el demonio, lo curioso es que en Marcos lo refiere en singular, le ruega ir a los puercos, y entonces Cristo concede esta petición, y entonces los demonios salen de este hombre y se van hacia los puercos, y los puercos entonces se tiran por una peña, se despeñan hacia el mar, ¿no? Ante todo esto, los habitantes observan a Jesús. Imagínense ustedes, si uno es testigo ahí, observan lo que hace Jesús, observan al hombre que ha sido liberado, que ha sido sanado, y observan a los puercos, como estos seguramente habrán tenido una conducta muy rara, muy agresiva, me imagino, y entonces los animales corren hacia una peña y se lanzan hacia el mar, ¿no? Y entonces le piden a Jesús que se retire del lugar. Cristo sube a la barca y el hombre que ha sido sanado le pide acompañarle, ¿no? Sin embargo, Jesús le da otra orden, le pide que dé testimonio, no que lo acompañe, sino que mejor vaya y dé testimonio de su sanidad. Y es así que toda la región de Decápolis, que albergaba 10 ciudades importantes, reciben este testimonio. Hay muchas cosas que observar en este pasaje, ¿no? Porque, le repito, Marcos lo refiere como un demonio en singular, ¿no? Pero en realidad se habla de varios demonios. Entonces, estos demonios reconocieron la autoridad de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios reconocieron la autoridad de Dios, porque le piden a Jesús que en nombre de Dios, ¿no?, te conjuro. Es decir, conjurar es dar un dicho o hacer un dicho bajo la potestad de alguien. Entonces te conjuramos por Dios, te pedimos en el nombre de Dios, ¿no? Noten cómo hasta los mismos demonios reconocen la autoridad de Dios, ¿no? Te conjuramos por el nombre de Dios que nos permitas ir hacia los puercos, ¿no? Y los demonios reconocen su destino, ¿no? No nos tortures. Por ahí en otros evangelios dicen, no nos tortures antes de tiempo, ¿no? Es así entonces que nosotros observamos que Jesús se dirige al demonio y no tanto al hombre, ¿no? Y lo hace tanto en la orden que da y en la conversación, ¿no? Este demonio se hacía llamar Legión. ¿Por qué? Porque representaba a varios demonios que habitaban en esta persona, ¿no? Si nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, los ejércitos de la época, pensemos en un ejército romano. Estamos hablando de que un ejército romano, una legión de soldados romanos, constaba de entre 3,000 a 6,000 efectivos, ¿no? Entonces, pues podríamos hablar de ese número de demonios que habitaban en este hombre, ¿no? Es triste la historia en el sentido de que los habitantes, ante la presencia de todos estos hechos, son testigos de todos estos hechos y simplemente se quedan con la experiencia de lo que sucede con los puercos.
no observan el poder que Jesús ejerce, no observan el hombre sanado, el poder de Jesús ejercido en el hombre sanado, en el hombre que ha sido sanado, sino simplemente ellos observan quizá la pérdida de su ganancia económica en los cerdos, o quizá el escándalo que los animales pudieran haber hecho, y entonces pues simplemente le piden a Jesús que se retire, ¿no? Le repito, el hombre pide a acompañar a Jesús, pero Jesús valora más el testimonio. Es más importante para mí que testifiques de tu sanidad a todos aquellos que te conocen, más que tu compañía en un discipulado, ¿no? Y muchas veces el cristianismo es así. Muchas veces nosotros nos concentramos en ciertas actividades como si fueran las importantes en la vida cristiana, cuando quizá tú y yo podemos ser más efectivos y de mayor importancia en otras áreas o en otros rubros, ¿no? Es ahí donde tenemos que entender cómo Dios se mueve en soberanía y en sabiduría. Bueno, después de esto, Jesús regresó al otro lado del mar, es decir, posiblemente regresó a la ciudad de Capernaum, y ahí se encuentra con Jairo, un principal de la sinagoga, quien le pide por su hija que está enferma. Ambos están moviéndose entre una multitud que les empuja, que les aprieta, y entonces nos narra Marcos de una mujer que sufre de una hemorragia vaginal por más de 10 años, 12 años, y entonces esta mujer piensa, si tan solo toco el borde de su manto, el fleco del manto, recuerde usted que los mantos que se usaban en la época, de acuerdo a la ley judía, debían llevar un remate en el borde con una especie como de trenzas o flecos, ¿no? Entonces la mujer pensó en el extremo del manto, aunque logre alcanzar el extremo de su manto, su fleco, su borde, seguramente seré sanada, ¿no? Y lo logra, la mujer toca el borde del manto, sana al instante, y entonces Jesús hace una pregunta que nadie se espera en medio de una multitud que aprieta, ¿no? ¿Quién me ha tocado? La mujer confiesa lo sucedido, y entonces ella recibe no solamente la salud, que vaya que es importante para una persona, sino la salvación, ¿no? Tu fe te ha salvado. Es un juego de palabras entre salud y salvación. En el griego, la raíz para salvación y para salud es similar. Entonces muchas veces tenemos que estar conscientes que la gente está buscando salud de una enfermedad, y Jesús está ofreciendo salvación como salud, ¿no? Es un juego muy interesante de palabras con el cual el Señor Jesucristo está ministrando. Él no solamente está sanando, está salvando, ¿no? Bueno, pues llegan a casa de Jairo después de este incidente, donde lamentablemente la hija, lamentablemente a los ojos de los hombres, la hija ya ha muerto. Y entonces Jesús pide ser acompañado solamente por Pedro, Jacobo y Juan. No sabemos cuántos discípulos acompañaban originalmente, pero Jesús pide nada más a estos 3 varones. Y entonces digamos que entran a la casa, y dice la palabra que Jesús reprende a los que están llorando, argumentando: no lloren, la niña simplemente duerme, lo que causará burla, obviamente. Y entonces ya en la habitación de la pequeña solamente entrará con los padres, ¿no? Con los padres de la niña. No lo especifica, se entiende que también están ahí Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces dice la palabra, nos dice Marcos, que Jesús toma de la mano a la niña, ¿no? Y la incorpora ordenándole a la niña que se levante, y entonces la niña resucita. Jesús pide no extender la noticia de este milagro, y también ordena que alimenten a la niña, ¿no? También hay cosas muy interesantes que observar aquí. ¿Por qué? Regresémonos a la mujer que padecía de flujo, ¿no? Porque según la ley de Moisés, una mujer que padecía no solamente de estas hemorragias atípicas, sino inclusive de su periodo menstrual, se les consideraba como inmundas y no tenían que tener contacto con nadie. Era una regla no de menosprecio,
era una regla de simplemente sanitaria, ¿no? Para evitar cualquier situación que pudiera causar un contagio, una enfermedad, ¿no? Veámoslo como una ley higiénica o sanitaria, ¿no? Pero la realidad es que en estas etapas las mujeres no podían tener contacto con las personas. Sin embargo, la mujer es tal su desesperación, y creo que para 12 años de enfermedad es bastante comprensible. Pues la mujer, digamos que salta esa ley y se mete entre la multitud porque ella tiene un objetivo, ¿no? Si tan solo tocar el borde de su manto, ¿no? Y es muy importante aclararlo. Lo que sana a esta mujer no es el manto. No se trata de buscar el manto y hacerle un nicho y colocar el manto, ¿no? Y pedir que la gente venga a tocar el manto. No, porque lo que realmente sanó a la mujer es la fe. Normalmente las palabras de Jesús en estos casos tienen sentido, ¿no? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿no? Es interesante también en la historia acerca de la hija de Jairo, cómo nos da la referencia de Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Pedro, hijo de Jonás, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ¿no? Que forman un círculo íntimo, el cual estará presente tanto en la transfiguración del Señor Jesucristo ahí en el monte, como también en la oración del Getsemaní, ¿no? Tomemos en cuenta, le decía yo, que Jairo era el principal de la sinagoga. Algunos dicen que era uno de los principales, pero Marcos nos dice que es el principal de la sinagoga, ¿no? Y que pese a las burlas hacia Jesús, porque él decía que la niña simplemente dormía, llama la atención cómo Jesús se mantiene en su postura de autoridad, y entonces ordena quiénes deben de estar presentes y quiénes no, manda a sacar gente fuera y todos le obedecían, ¿no? Es interesante. Pero bueno, de ahí Jesús llegará a Nazaret, lugar donde prácticamente pasaría su infancia y sus primeros años de adolescencia, y ahí comienza a enseñar en día de reposo en la sinagoga. Y entonces los asistentes de la sinagoga se sorprenden, pero a la vez se escandalizan porque cómo es posible que el hijo de María, aquel que conocemos, lo conocemos desde chamaco, ¿no? Conocemos quién es María, su madre, y quiénes son sus hermanos, y los menciona Marcos, Jacobos, José, Judas, Simón, y sus hermanas que han estado entre nosotros. O sea, nosotros lo conocemos. ¿De dónde sale con estas cosas, no? Es curioso porque no hay referencia de José, esposo de María, lo que nos lleva a pensar que posiblemente ya habría muerto, ¿no? Pero le repito, este rechazo se observa desde las palabras despectivas, ¿no? Pues no es el carpintero, no es el hijo de una mujer que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos un ser ordinario no puede ser algo más, no puede ser un profeta, mucho menos el Cristo, ¿no? O el Mesías o el ungido. Y entonces Jesús deja una enseñanza muy interesante, ¿no? No hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea, no hay persona con respaldo de credibilidad más que fuera de su ámbito, ¿no? Y nos pasa mucho donde de repente tú y yo podemos tener un conocimiento o tener la razón sobre algo, pero simplemente los primeros que no creen en nosotros, pues son nuestra propia familia o nuestros propios vecinos o nuestros propios compañeros de trabajo, ¿no? Es interesante cómo muchas veces, si ya es difícil llevar a cabo un ministerio, muchas veces lo que lo hace más difícil es que las personas más cercanas a nosotros son los que menos creen en nuestro ministerio. Sin embargo, nosotros no lo hacemos por los círculos cercanos, lo hacemos por Dios, y pues que Dios bendiga a través de nosotros a quien se deje, ¿no? Prácticamente. Pero la enseñanza es interesante porque muchas veces nos deprime este tipo de rechazo. Sin embargo, podemos ver que si a Jesús lo rechazaron, pues es entendible que también nosotros seamos profetas sin honra en nuestra tierra, ¿no?
Es triste también como la historia del endemoniado gadareno, donde los habitantes de la ciudad simplemente centran la atención en los puercos. También esta historia es triste porque nos dice que Jesús no pudo obrar muchos milagros y sanar a mucha gente debido precisamente a esta incredulidad, ¿no? que se genera no solamente ahí en Nazaret, sino en las aldeas de alrededor, ¿no? Después dice Marcos que envió a los 12. No nos especifica qué tanto después, ¿no? No hay una referencia específica del tiempo y tampoco del lugar, posiblemente Capernaum, ¿no? Pero dice que después de este suceso, perdón, de Nazaret, después de este suceso en Nazaret, entonces envió a los 12 y empieza a especificar cómo fue esta comisión, ¿no? Los envía de dos en dos, es decir, en pares, en parejas. Les da autoridad sobre espíritus inmundos, entendiendo que quizás sería lo más fuerte que se pudiesen encontrar en estas comisiones, y les instruye solamente llevar bastón y si acaso un par de sandalias, no llevar ropa extra, no llevar dinero extra, etcétera. Muy importante que permanezcan en la misma casa de la ciudad en la cual están ministrando, es decir, que no anden de casa en casa, porque eso se presta a muchos problemas de ociosidad, de chisme y de murmuración, ¿no? Y entonces les dice que si son rechazados, entonces ellos sacudan el polvo de sus pies como una manifestación de que la persona entonces quedará abandonada a su suerte. No has querido escuchar este llamado al arrepentimiento porque el reino de los cielos ha llegado, pues con la pena pues quedas a merced de tu suerte, de tu propia incredulidad, ¿no? No se trata tanto como de sacudir los pies en un símbolo de reproche, ¿no? De desaire. No hay que tener ese corazón. Pero sí hay que tener este testimonio del peligro al cual la gente ha quedado a su suerte por elección propia, ¿no? Y ojo con estas instrucciones de solamente llevar bastón, sandalias, quedarse en una misma casa, etcétera. No es base bíblica para todos aquellos que hablan de una vida ascetista, ¿no? Y entonces el cristianismo consiste en ser lo más pobre posible y casi castigar al cuerpo para gozar de un verdadero cristianismo. No es esa la enseñanza, ¿no? Lo que Jesús quiere enseñarle a los discípulos y nos quiere enseñar a nosotros es que el ministerio por sí mismo da la provisión, ¿no? Le comparto aquí algunas citas que por tiempo no las veremos, pero aquí le estoy compartiendo algunas citas donde podemos ver precisamente cómo el obrero es digno del salario y más cuando se trata de situaciones ministeriales. Por lo tanto, es importante que todo aquel que sirve no esté pidiendo dinero, no esté pidiendo apoyos, ni de manera directa ni de manera indirecta, ¿no? O sea, no pedir el apoyo, hermanos, si me pudieran ayudar con un dinero, no. Ni hacerlo de manera indirecta, estas costumbres de repente de estar vendiendo penas, ¿no? Ay, hermanos, estoy aquí ministrando, un poquito cansado, es que tengo mucha hambre, no he comido. Ay, si pudiera comer en un restaurante que alguien me invitara, ¿no? Y entonces pues prácticamente estoy pidiendo algo a gritos de manera indirecta, pero la verdad no es de buen testimonio, no en la esencia del evangelio. Nos dice Marcos que los 12 llevan a cabo su ministerio y entonces suceden tres cosas. Número 1, predican el arrepentimiento, y esa era la tarea, a eso fueron comisionados, ¿no? Pero suceden otras dos cosas: echan fuera demonios. No fueron mandados a eso, no fueron mandados a echar fuera demonios ni a sanar gente, pero echaron demonios y sanaron gente, que fue la consecuencia de la instrucción dada. ¿A qué fueron enviados estos 12? A predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas o el mensaje de arrepentimiento. Acto seguido, Marcos nos comparte que Herodes escuchó la fama de Jesús y pensó que era Juan el Bautista que había resucitado. ¿Por qué le llega este pensamiento? Porque no hace poco Herodes había decapitado a Juan, ¿no? ¿Por qué se da esta situación?
Juan cae preso por orden de Herodes. Y Herodes tenía una situación. Herodes era amante de Herodías, esposa de Felipe. ¿Quién es Felipe? El hermano de Herodes, ¿no? Es decir, Herodes cometía adulterio con su cuñada, ¿no? Y es así que un día Herodes, si no mal recuerdo, su cumpleaños y está delante de oficiales importantes del gobierno y la hija de Herodías, hija de Felipe, le ofrece un baile con el cual Herodes y los gobernantes quedan complacidos. No nos dice qué tipo de baile es, tampoco lo quiero imaginar. Pero bueno, estos hombres quedan complacidos y como me has quedado bien delante de mis amigos de gobierno, pues pídeme lo que quieras y si es la mitad del reino te la daré casi casi, ¿no? Y entonces la chica no sabe qué pedir y nos dice Marcos que por consejo de su madre, de Herodías, le pide la cabeza de Juan el Bautista en una charola, ¿no? Hasta con esos detalles, ¿no? Y bueno, pues de esta manera Marcos nos comparte cómo fue la muerte de Juan el Bautista, un hombre que confrontó a Herodes por el pecado que estaba cometiendo en contra de Dios y en contra de su hermano. Y seguramente para Herodes pues era mucho más fácil ya acallar a Juan metiéndolo a prisión, pero no contó con esta situación en la cual por el deleite del baile de una chica le fuera pedida la cabeza de Juan, que seguramente fue un acto que no sé si le trajo cierto remordimiento, pero no creo que le haya dejado cómodo, a tal grado que cuando escuchó hablar de Jesús pensó que quizá era Herodes que había vuelto, ¿no? De ahí Marcos nos ofrece un informe de lo que los 12 enviados lograron. Dice que le contaron a Jesús lo que habían hecho y enseñado, ¿no? Y entonces Jesús los invita a un lugar apartado para descansar, ahí en donde llega la multitud y dice que ya ni siquiera les permite a todos ellos comer. Sin embargo, Jesús se compadece porque dice que ve a toda esta multitud como ovejas que no tienen pastor. Y entonces también por la misma compasión, que va a ser algo muy común en Jesús, alimentará alrededor de 5,000 hombres sin contar a mujeres y niños. Y entonces todos comerán y habrá un sobrante de 12 cestas, ¿no? ¿Qué nos enseña este pasaje? Número uno, la gente para Jesús es más importante, ¿no? Más que la enseñanza, que era importante para Jesús. Él dirá en varias ocasiones, para esto he venido. Sin embargo, la gente es más importante. He ahí la importancia de compadecernos por los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús se mostró compasivo. El número 2, ¿no? El número 3, la prioridad a la enseñanza. Jesús no le dará prioridad a los milagros. Más bien los milagros serán un respaldo para las enseñanzas, ¿no? Número 4, pues nos enseña que nada es difícil para Jesús, porque a partir de unos pocos panes y unos peces, ¿no? Algún evangelista nos dirá que son 5 panes y 2 peces, que traería por ahí un pequeño, un chiquillo, pues prácticamente alimenta a más de 5,000 gentes, ¿no? Y otra enseñanza muy hermosa es que Cristo nos hace colaboradores en su ministerio y en sus proezas, ¿no? Porque le pide a los apóstoles apoyo para que ordenen a la gente, para que se recuesten, para que den gracias junto con él y empiezan a repartir el alimento, ¿no? ¿Se imagina usted qué hermosa experiencia haber participado de la alimentación milagrosa de estos 5,000? Imagínese usted estar ahí, están pasando el pan y los peces, ¿no? Algo simplemente maravilloso. Después de esto, Jesús apresura a los discípulos a subir a la barca, y así lo dice Marcos, ¿no? Les insta que se apresuren para subir a la barca. ¿Por qué? Porque este milagro de la alimentación de los 5,000 va a causar tal impacto que Juan en su evangelio nos refiere que a partir de este suceso la gente lo toma, ¿por qué? Porque lo quiere hacer rey, ¿no?
Y entonces Jesús los apura para que se suban a la barca. Y ellos emprenden el viaje. Jesús no va con ellos porque él se va a apartar para despedir a la gente, pero sobre todo para orar, ¿no? Y entonces los discípulos parten por el mar de Galilea, seguramente rumbo a Bethsaida, sería lo más lógico, pero los vientos no estarán a favor, y entonces tendrán, dice la palabra, que ellos están navegando con el viento en contra en la cuarta vigilia, más o menos entre las 3 y 6 de la mañana, ¿no? Es la última vigilia. Y entonces, pues Jesús los alcanza, pero los alcanza de una manera muy peculiar, porque lo hace caminando sobre el mar, ¿no? De tal manera que los discípulos lo ven de lejos y lo primero que piensan, que tú y yo hubiésemos pensado, pues es un fantasma, ¿no? Sin embargo, viene una palabra de consuelo de parte de Jesús: tened ánimo, yo soy, no teman. Pero ojo con ese yo soy, porque ese yo soy es el característico nombre de Jehová o de Yahvé, que significa yo soy el que soy. Entonces es algo así como: tened ánimo, yo soy el que soy, no teman, ¿no? Jesús sube a la barca y entonces dice que nos dice Marcos que el viento se calma, ¿no? Y es así que llegan a Genezaret, donde la gente le reconoce y le lleva muchos enfermos para que también puedan tocar el fleco de su manto, ¿no? El borde de su manto. Aquí en este caso Marcos no nos ofrece una referencia de enseñanza, solamente nos habla de que muchos fueron sanados ahí en Genezaret, ¿no? Es ahí donde escribas y fariseos desde la ciudad de Jerusalén llegarán para simplemente criticar, para condenar por qué los discípulos comen sin lavarse las manos, y reprocharle que pues no siguen el rito de los padres de estos fariseos en cuanto a la limpieza de manos, de vasos, jarros y los utensilios. Sin embargo, todo esto no era parte de la ley de Moisés. Si hablamos del asunto de la inmundicia, Moisés sí en la ley contempla la inmundicia, en esta ley que de hecho no es de Moisés, es entregada a Moisés de parte de Dios, y Dios sí contempla la inmundicia, por ejemplo, de la persona que sufría lepra, de la mujer que estaba en su periodo menstrual, ¿no? Por ejemplo, si las personas llegaban a tocar un cadáver, ¿no? Había muchas maneras en las cuales se podía adquirir una inmundicia y para lo cual era necesario de repente apartarse de los demás, ¿no? Pero jamás se habla de un lavamiento de manos, y sobre todo tantas veces al día como ya lo practicaban los fariseos, ¿no? De esta manera Jesús remarca su hipocresía. ¿Por qué? Porque les dice que son un pueblo que honra a Dios de labios, pero que su corazón está lejos. Y esto es una advertencia que nos tiene que llegar también a nosotros, porque esto muchas veces causa autoengaño. Nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros decimos que obedecemos a Dios, nosotros decimos que seguimos a Dios, pero en realidad nuestro corazón sigue nuestros deseos, nuestro egoísmo, ¿no? Un ejemplo de ello, lo refiere Marcos, es la ley del corbán. Corbán es un término que significa mi ofrenda a Dios, ¿no? Y entonces Jesús les reprende y remarca esta situación en la cual ellos toman el corbán, esta ofrenda a Dios, como un pretexto para no bendecir a los padres. Si yo tenía mis padres, yo ya soy un adulto y mis padres son ancianos, la ley de Moisés establecía que yo tenía que apoyar a mis padres, ¿no? Económicamente, ver por ellos. Sin embargo, los fariseos van a apelar a la ley del Corbán y: papá, mamá, discúlpame, no te puedo apoyar, no te puedo dar un gasto, no te puedo ayudar con tu enfermedad, porque todo esto lo tengo que llevar como ofrenda al templo. Y va a ser como una especie de negocio, va a ser como una especie de negocio circular en la cual
este dinero que te voy a dar, papá, mamá, no te lo voy a dar, es mi corbán, es mi ofrenda a Dios, que va a ir al templo, pero el templo me va a dar el diezmo del diezmo y ahí recuperaré algo. Contigo, perdóname, no recupero nada, entonces lo siento, es mi corbán, ¿no? Y Jesús mismo lo va a confrontar en esta situación, ¿no? Y entonces nos habla de el mal del corazón, ¿no? El cual no encuentra solución en lo externo. A ver, no se trata de que lo que entra en la boca del hombre contamina, si es que escandaliza el lavado de manos, ¿no? Mejor cuídense de lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso no se cura con estas apariencias de piedad, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque del corazón es de donde emanan los malos pensamientos, dice la escritura, ¿no? Jesús sale de Galilea y entonces se dirige a la región de Tiro y Sidón, ya más hacia el norte, y ahí es donde se le acerca una mujer griega, sirofenicia, que le suplica por su hija que es atormentada por un espíritu inmundo, ¿no? Y entonces Jesús le da una respuesta que a primera vista pareciera una respuesta muy grosera, ¿no? Jesús le dice, espera, deja que primero se sacien los hijos, ¿no? Ojo, Jesús no le está diciendo que no, pero él le está revelando la prioridad ministerial, ¿no? A ver, las promesas, la promesa del Cristo, del Mesías, es para el pueblo de Israel, para los hijos de Dios, y esa es la prioridad ahorita, ¿no? Pero jamás le dice que no. Lo hermoso de todo esto es que la mujer entiende la situación. De hecho, Jesús trata de justificar esto. A ver, primero deja que sean los hijos los beneficiados de las bendiciones, de la enseñanza, de la predicación y de los milagros, las sanidades que la acompañan, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, no es justo y nadie le da la comida que preparó en su casa para los hijos, nadie la prepara y se la da a los perros, es para los hijos, ¿no? La mujer no se siente ofendida, hay gente que empieza aquí a decir es que Jesús la llamó perro. No, Jesús no llama a la mujer perro, ¿no? Jesús lo que quería era instruir que la prioridad en su ministerio como el Mesías era para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel, antes que el mundo gentil, pero no que el mundo gentil quedara fuera o quedara aparte. Y la mujer lo entiende muy bien. Pero la respuesta que da es maravillosa, porque es una respuesta que ministra, ¿no? Y que ministra al mismo Señor Jesucristo. Y cuando digo que ministra no quiere decir que le enseña, porque Jesús es omnisciente, lo sabe todo, ¿no? Pero cuando decimos que algo ministra es que algo bendice, ¿no? Hay mucha gente que quizá no tiene muchos estudios, pero que cuando te comparte cosas, ministra. ¿Por qué? Porque te bendice. Y entonces esta mujer da una declaración que es de bendición para Jesús, ¿no? Y por lo cual la mujer no solamente ministra a Jesús, nos ministra a todos nosotros. Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, ¿no? Y entonces Jesús reconoce la fe de esta mujer y dice que por estas palabras es que su hija en ese momento sería sana, y Marcos da el testimonio de que la hija había sido liberada, ¿no? Es importante recalcar que no recuerdo si lo dice Marcos tal cual, pero sí lo dicen otros evangelios. Ni en Israel he hallado esta fe, ¿no? Yo lo recuerdo en dos situaciones. Esta mujer, la cananea, y también con el centurión, ¿no? Aquel que le dice, mira, Señor, yo soy hombre de autoridad y yo sé que con simplemente dar la palabra las cosas suceden. Tú tienes más autoridad que yo, da la orden, y mi siervo, ni siquiera era su hijo, mi esclavo, mi siervo será sano, ¿no? Y lo mismo Jesús exclama, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Como estas personas, un centurión romano o esta mujer griega, sirofenicia, que ni siquiera pertenecen al pueblo de Dios, ¿no? Debió de haber sido, sinceramente, debió de haber sido una cachetada de guante blanco, como decimos comúnmente, para muchos judíos y en especial para los fariseos,
que se jactaban de ser celosamente judíos, ¿no? Entonces Jesús sale de Tiro, ahora se va a dirigir todavía más hacia el norte, hacia la ciudad de Sidón, y de ahí nos dice que va a regresar a Decápolis por el camino del mar de Galilea, ¿no? Y ahí le traen a una persona que es sorda y a la vez es tartamuda. No es muda completamente, pero tiene problemas para hablar. Y entonces es curioso porque aquí Jesús no da una orden, como había sucedido en ocasiones anteriores, ¿no? Jesús no da una orden, simplemente lo aparta, toma a esta persona, lo lleva aparte y dice que mete sus dedos en los oídos de este hombre y después Jesús escupe en sus dedos que había metido en los oídos y ahora toca la lengua de este hombre, ¿no? Eh, Suena un tanto absurdo cuando uno lo lee, cuando uno lo ojea en la Biblia, ¿no? Pero seguramente Jesús estaba tratando de comunicar a base de señas al sordomudo lo que iba a hacer. Mira, yo voy a destapar tus oídos, te voy a sanar de los oídos y mira, por mí voy a restaurar tu habla, ¿no? Sé que estoy especulando mucho, tengo que aclararlo, ¿no? Pero lo que quiero evitar es que de repente empecemos a tomar todas estas ideas que nos comparten los evangelistas y empecemos a hacer prácticas que no son bíblicas o que son contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Y entonces empecemos a meter nuestros dedos en los oídos de los demás para hacer una jornada de sanidad, ¿no? O empecemos a escupir la saliva santa para traer sanidad. No, no es ese el pretendido de este tipo de pasajes, ¿no? Acto seguido, ya que Jesús ha colocado los dedos en los oídos de este hombre, ha escupido en sus dedos y ha tocado su lengua, pronuncia una palabra. No dice que la haya gritado, no dice que la haya dado con una orden espectacular, simplemente produce efata, que es una palabra en arameo que significa ábrete, ¿no? O sea, abierto. Y dice que entonces el hombre es sanado al instante. Y Jesús pide a él y a los presentes no publicar el milagro, cosa que no va a suceder, porque el milagro fue divulgado por toda la región. Mucha gente pregunta, ¿por qué Jesús no pedía que los milagros fueran divulgados? No vino a eso, no vino a traer las buenas nuevas. Sí, pero el problema es que la gente no entendía las buenas nuevas, se fijaban más en las señales, a tal grado que, como lo vimos anteriormente, querían hacer rey a Jesús y Jesús no vino en esta primera venida, él no vino a ser rey, él vino a salvarnos, ¿no? En su segunda venida entonces sí hablaremos de su reinado, ¿no? Bien, nos dice Marcos que Jesús permanece ahí en Decápolis, ¿no? Y entonces llega una multitud. Tomen en cuenta que Decápolis es una región donde habitan muchos gentiles y judíos, es una ruta comercial, así como Capernaum, ¿no? Que se encuentra también por la zona. Decápolis también es una ruta comercial muy importante que conecta prácticamente el Asia con el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces seguramente había muchos gentiles ahí, ¿no? Bueno, pues llega una multitud, seguramente por el milagro ocurrido con este sordo y tartamudo, y dice que ahí ellos están escuchando las enseñanzas de Jesús por 3 días. Y entonces Jesús tiene compasión de todas estas personas y le dice a los discípulos, oigan, estos tienen 3 días ya aquí, no han comido, y si ahorita regresan a casa a comer, seguramente les va a caer la noche y la van a pasar mal, pueden ser asaltados, etcétera, ¿no? Y entonces, pues Jesús toma la iniciativa para darles de comer, ¿no? Y entonces alimenta ahí a 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y en esta ocasión, es la segunda vez que lo hace, ya había alimentado a 5,000 anteriormente, ahora está alimentando a 4,000 y dice que lo hace a partir de 7 panes y unos cuantos pececillos, o sea, describe unos peces pequeñitos. Y sin embargo dice que sobraron 7 canastas. Note la diferencia. En la anterior, 5,000 personas son alimentadas, sobran 12 cestos, que son más pequeños. Aquí son alimentados 4,000, sobran 7 canastas grandes. Estas canastas, para entender el tamaño, en estas canastas podían entrar una persona de cuerpo completo. Si revisamos ahí el libro de los Hechos,
Hay un pasaje donde Pablo, si no mal recuerdo, escapa y lo hace metiéndose en una canasta grande, ¿no? ¿Por qué Jesús haría esto nuevamente en esta región? Porque seguramente quería autentificar lo que ya había hecho con la alimentación de los 5,000, pero ahora frente a judíos y gentiles. No lo había hecho frente a judíos de la región de Galilea, ¿no? Pero ahora esto era replicado en Decápolis, ¿no? Que era una ciudad todavía, pues llamémoslo así, mayormente comercial, era una metrópoli. De ahí Jesús va a partir hacia Dalmanuta, una ciudad hasta el momento desconocida, no sabemos exactamente dónde estaría esta ciudad. Es gracias al Evangelio de Mateo que sabemos que dirigiéndose hacia esta ciudad llegó a Magdala, lo que nos hace pensar que Dalmanuta estaba cerca de Magdala, ahí al occidente del mar de Galilea. Note cómo todo esto se está dando, no lo olvide, es alrededor del mar de Galilea. Por eso es que aquí en este libro de Arturo Collins, él llamó el capítulo Jesús viaja e instruye. Yo me atrevería a complementar el nombre del título Jesús viaja por el mar de Galilea e instruye, porque todo se está dando alrededor del mar de Galilea, ¿no? Y entonces ahí en Dalmanuta los fariseos le piden una señal del cielo. Jesús les niega la señal a esta generación, ¿no? Por Mateo sabemos que añade que no les será dada señal más que la de Jonás profeta, ¿no? Que así como pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que Jesús pase 3 días y 3 noches en lo más profundo de la tierra, profetizando acerca de su muerte, ¿no? Y su resurrección, obviamente, ¿no? Entonces les niega la señal y entra a la barca y se dirige a la otra ribera donde los discípulos habían olvidado llevar pan, y entonces ahí Jesús les advierte de guardarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Estos piensan que Jesús se está refiriendo al pan que ellos han olvidado, y entonces Jesús se da cuenta y dice que tanto se están preguntando del pan, y los empieza a regañar, les empieza a reprender por la dureza de su corazón, ¿no? Mateo refiere que los discípulos después entendieron que ya hablaba acerca de la levadura de los fariseos y de los herodianos, de estas prácticas que tenían en cuanto a esta tradición religiosa, esta religiosidad vacía, ¿no? Y también a la corrupción de los herodianos, ¿no? De ahí Jesús llegará a Bethsaida, donde le traen a un ciego. Y lo mismo, ¿no? Jesús lo lleva afuera. Note, esto es muy importante, lo aparta de la gente, quizá por la metodología que emplearía con este ciego, como con la que empleó con el sordo, que podría ser hasta escandalosa, cómo escupen sus dedos, ¿no? Pues Jesús los aparta, los lleva afuera, y aquí dice que Jesús escupió directamente en los ojos de esta persona y le pone las manos encima, ¿no? Y entonces le pregunta a la persona si podía ver. La persona refiere que ve a hombres como árboles que caminan, es decir, seguramente veía como muy borroso. Y entonces Jesús nuevamente coloca las manos en los ojos de este hombre y entonces nos dice la palabra que al instante recobra la vista. Entonces de ahí Jesús se dirige a Cesarea de Filipo, donde le pregunta a los discípulos, oigan, la gente, ¿quién dice que soy?, ¿no? Y ahí recibe 3 respuestas. Marcos nos registra tres respuestas. Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, u otros dicen que eres alguno de los profetas, ¿no? Quizá Isaías, Jeremías resucitado, qué sé yo, ¿no? Pero entonces viene una pregunta, la más importante. Bueno, ¿quién soy yo para ustedes? Y creo que es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? El Mesías espera. La respuesta contiene mucho, ¿no? Tú eres el Mesías que estábamos esperando. Jesús pide que no se lo revelen a nadie y entonces empieza a advertir acerca de la necesidad de padecer, de dar su vida, a lo cual Pedro no entiende el propósito divino, no entiende el propósito de esta primer venida que le decía, no era para hacerse rey,
era para ofrecer su vida por nosotros, ¿no? Jesús, Pedro, toma a Jesús, lo aparta para reconvenirle, para tratar de convencerle de que no le sucedan las cosas, que no se deje aprisionar ni padecer por los sacerdotes, por los principales religiosos, y entonces Jesús le reprende, ¿no? Esta famosa frase de: quítate delante de mí, Satanás, que me eres oprobio, que me eres escándalo, ¿no? Y Jesús le regaña porque Pedro está anteponiendo la conveniencia, humana antes que la voluntad de Dios, ¿no? Tú estás esperando que yo libere a este pueblo de Roma y los haga poderosos, y no ese es el plan divino, ¿no? Jesús entonces comienza a ministrar más a partir de esta situación que se da. Nótelo, y Jesús empieza a ser muy insistente en la administración acerca de sus padecimientos. Es aquí donde Jesús junta a un grupo de discípulos, entre ellos los 12, o sea, son los 12 y algunos cuantos más, y hace referencia a todos aquellos que quieran ser sus seguidores. Si alguno quiere venir en pos de mí, y entonces da estas indicaciones o estas instrucciones. Número 1, niéguese a sí mismo, es decir, dejen de seguir sus deseos egoístas. Yo no vine para hacer lo que ustedes quieran, yo no soy su lámpara de Aladino, ni su amuleto de la suerte, ni cosa por el estilo. Si quieres venir en pos de mí, primero cede ante tus deseos egoístas, ¿no? Toma tu cruz. ¿Qué era tomar la cruz? En la justicia romana, una persona que había traicionado al Imperio Romano era sentenciada con la crucifixión, ¿no? Y parte de la condena era llevar la cruz delante del pueblo como una muestra pública de sumisión a la autoridad contra la cual se habían rebelado. Okay, yo me rebelé contra el imperio, de castigo seré crucificado, pero llevaré mi cruz por las calles de la ciudad para que la gente vea que ahora yo me someto al imperio contra el cual yo me había querido rebelar, ¿no? Jesús no está mostrando, aunque a los ojos de muchos quizá pareció que Jesús se estaba sometiendo al imperio de Roma, o quizá los sacerdotes de la sinagoga o de el Sanedrín, porque se había rebelado ante ellos. En realidad Jesús se está sujetando al Padre por nuestras rebeliones. Nosotros tuvimos que haber llevado esa cruz, y sin embargo Jesús lo hizo, ¿no? Y entonces ahora nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo y a Dios, porque nosotros vivíamos en rebeldía con Él. Y entonces ahora sí, nuestro corazón, que ha dejado estos deseos egoístas y que está dispuesto a sujetarse al Padre, ahora sí está listo para seguir a Jesús. Y entonces viene una serie de paradojas que Jesús propone, ¿no? El que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que seguir estos pasos, ¿no? Pero sepan que si alguno quiere salvar su vida, la perderá, y aquel que pierda su vida por mi causa, por la causa de Jesús o por causa del Evangelio, entonces verdaderamente la salvará. Y viene la conclusión, ¿no? La conclusión se da en dos situaciones. Porque todo aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él cuando se manifieste el reino de Dios, ¿no? La segunda nos deja pensando, porque con esto inicia el capítulo 9, ¿no? Algunos de ustedes, de hecho, no morirán sin antes ver el reino de Dios con poder. Y uno diría, pero ¿cómo? Si el reino de Dios no se ha manifestado con poder en la segunda venida de Jesús, entonces ¿cómo que algunos de esta generación no morirán? Interpretaciones hay muchas, ¿no? Hay quienes dicen es que el reino de Jesús se manifestó con poder en su resurrección, y ahí sí muchos fueron testigos de esa resurrección. Otros dicen que posiblemente se refería, por ejemplo, a Pedro, Jacobo y Juan, cuando le vieron a Jesús glorificado en la transfiguración, ¿no? Pues son las interpretaciones que suelen darse, ¿no?
Bien, estamos terminando entonces nuestra sesión en la cual, muy importante, tenemos que ir analizando cómo desenvolvió Jesús su ministerio en el mar de Galilea. Aquí le comparto, por ejemplo, este pequeño mapa del mar de Galilea, donde, por ejemplo, nosotros vemos que Jesús calma la tormenta prácticamente en el centro del mar de Galilea, cuando se dirigía de Gadara a Capernaum, ¿no? Vemos también que en la región de los Gadarenos, ¿no? Ahí, bueno, pues libera a un endemoniado, ¿no? Y se da la situación del hato de puercos que se despeñan. También vemos la alimentación de los 5000 cerca de la región de Gadara. Vemos que Jesús camina sobre el mar cuando se dirigían ahora a la llanura de Genezaret, ¿no? Vemos la alimentación ahora de los 4000 hombres con sus familias, nuevamente en la región de Gadara. Y aquí nos comparte esta imagen, ¿no? El lugar donde Jesús pronuncia su sermón del monte, ¿no? Cerca de Corazín. Bueno, usted puede ver aquí las ciudades, está Betsaida, Capernaum, Corazín, la llanura del Genezaret, Magadán, Tiberíades, ¿no? Dice que mucha gente de Tiberíades, que era digamos, un puerto importante de este pequeño mar, ¿no? Buscaba mucho a Jesús y la región de los Gadarenos, ¿no? Le recomiendo también poder estudiar un mapa aquí tiene usted, por ejemplo, los principales puntos portuarios. Cuando digo portuarios me estoy refiriendo a puertos primitivos, a puertos pequeñitos de la época, ¿no? Donde nuevamente vemos, por ejemplo, Betsaida, tenemos Corazín, Cafarnaum o Capernaum, ¿no? Está, por ejemplo, Genezaret, tenemos Magdala, está Tiberias o Tiberiades, tenemos también, por ejemplo, el puerto de Gadara, ¿no? Y bueno, pues aquí todo esto prácticamente es la región gadarena, ¿no? Pues mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho el favor de su paciencia. Sí, la verdad es que esta sesión era extensa por todos los capítulos que contemplaba, pero yo le animo a que siga usted leyendo el Evangelio, a que pueda ver algunas cosas con más detalle. Puede usted apoyarse quizá de algún atlas bíblico, de algún comentario bíblico, de algunos mapas bíblicos, pero lo más importante, no deje de leer la palabra y de orar a Dios. Le agradezco mucho, que Dios le bendiga y nos vemos pronto para la sexta sesión de El Evangelio de Marcos.